Buenas noches. Me da mucho gusto que esté en esta oficina la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es Janine Otálora, pues que tiene en sus manos encabezar a este grupo de 7, supongo, no solo abogados, sino con posgrados en asuntos de derecho, para que den la calificación final en las elecciones federales. ¿Estoy bien? Así es. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por este espacio. No, hombre. Vamos a dar, en efecto, la calificación final, el cómputo total de votos, eso lo dice el tribunal, cuántos votos obtuvo cada candidato, cuántos votos nulos, y declararemos válida la elección o nula, en caso de que haya motivos para anular la elección, que pensemos que no habrá motivos para ella, y por ende a más tardar el 6 de septiembre, el tribunal, la sala superior, estaremos entregando al candidato que haya obtenido la mayoría de los votos su constancia de presidente electo. Ni más ni menos. Bueno, pero la semana pasada, magistrada, llamó mucho la atención, sobre todo en el oficio periodístico, en los medios, su advertencia de que manos criminales están actuando en forma premeditada y deleznable para decidir por vía de la violencia quiénes deben o no estar en la boleta electoral. Y esto porque ya se ven las cifras de candidatos y de políticos asesinados en los últimos meses y no había ocurrido. Esto no le suscita una inquietud adicional, no solamente por los políticos involucrados en las elecciones, sino por lo que tiene que ver con las autoridades electorales. Yo creo que aquí hay, en efecto, el problema de una violencia política, de una violencia electoral, pero me parece que hay que matizarlo con dos perspectivas. Una, México vive en un contexto de violencia desde hace ya muchos años. Sí es cierto que no había habido proceso electoral en el que hubiese tantos candidatos asesinados como es en este proceso. Pero hay que ver también de que nunca ha habido un proceso electoral en el que 30 entidades de las 32 tienen proceso electoral. Entonces, obviamente, esto magnifica las cifras. Lo preocupante es que justamente sea el crimen organizado, quien esté decidiendo quién va a llegar a la boleta y quién no va a llegar a la boleta. O quién está en la boleta y llegará o no llegará al día de la jornada electoral. Y sí afecta, porque habrá ciudadanos que pensaban votar por un determinado candidato que 1 de julio ya no es candidato, ya no está. Entonces sí hay una incidencia. Claro, esta violencia política está dirigida exclusivamente hacia los candidatos, los actores políticos. No hemos visto una violencia hacia las instituciones, y eso también hay que decirlo. Si bien las autoridades tienen que asumir su papel de garantizar la seguridad de todos y de encontrar quiénes son los autores de todos estos crímenes, lo cierto es que la gente tiene que salir a votar y que me parece que la boleta el 1 de julio es la mejor respuesta a una bala en el camino. Pero esto me lleva a una pregunta pues inevitable. Con respeto lo digo para todos quienes participan, son más de 18,000 cargos de elección popular los que se decidirán este domingo 1 de julio. Pero yo digo, ¿y los que no han sufrido atentado o no están muertos, a poco tendrán el visto bueno del crimen organizado? No creo que podamos llegar a esa conclusión. Y qué bueno que no podemos llegar a esa conclusión, sería muy inquietante. No, desde luego que no. Pero obviamente
sí me parece que hay un vacío en cuanto a la respuesta de las autoridades ante esta exacerbación de la violencia en el ámbito político electoral. Que casi en todos los casos es la falta de atención o de oportunidad de policías que a veces son solo municipales o son estatales, ¿no? Así es. Magistrada, el voto en las urnas ha pasado a ser un asunto más bien judicial. Casi no hay elección en los últimos, yo creo que cuando menos 20 años o algo así, que no terminan litigándose en el Tribunal Electoral. ¿Esto es sano? No. A ver, hubo una... Revela una gran desconfianza en Revela los procesos electorales. Una desconfianza en los procesos electorales, revela una gran falta de madurez en los actores políticos. Hace varios años se decía, están llegando cada vez más juicios al tribunal. Y esto quiere decir que todos los actores confían más en el tribunal. Fue cierto a los inicios del tribunal. Hoy en día yo considero que esto no es un síntoma de una mayor confianza en los tribunales electorales. Me parece inquietante esta creciente judicialización de todas las elecciones municipales, legislativas, presidenciales. Quiere decir esa dificultad en creer que el voto ciudadano se expresó de manera libre, en creer que no hubo fraude antes, en pensar que se puede ganar en los tribunales lo que no se ganó en las urnas. Y creo que aquí quiero reiterar lo que ya he dicho. El tribunal no decide quién va a gobernar. Eso lo decide el ciudadano en las urnas. Lo que hace el tribunal es revisar que esta voluntad expresada por los ciudadanos la expresaron dentro del marco de la ley. Eso es lo que hacemos. Y si la expresaron dentro del marco de la ley, es válido, aunque la diferencia sea un voto. ¿Sí? Si no se respetó el marco de la ley, no es válido. En los escenarios que ha contemplado usted, o quizás también con sus compañeros, los otros 6 magistrados, ¿anticipan una elección presidencial más impugnada que las anteriores? Anticipamos una elección federal, me quedaría en la federal, muy impugnada. No sabemos cuáles serán los resultados de la presidencial, pero también están diputados y senadores. Y obviamente las elecciones legislativas van a ser sumamente impugnadas porque se juegan las diversas mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En buena medida la gobernabilidad. La gobernabilidad, tenemos gobernaturas muy cerradas en las encuestas, valgan lo que valgan las encuestas, pero gobernaturas muy cerradas entre primer y segundo lugar. Por ende, pienso que sí habrá una gran litigiosidad en todo el país. Pero de las estatales se encargarán los tribunales locales. Los tribunales locales, y a los tribunales locales los revisan las salas regionales, y la de gobernador pasa directo del tribunal local a la sala superior. Ah, terminan con ustedes. Las de gobernador terminan con nosotros. Bueno, imagínense nada más la responsabilidad tan decisiva y decisoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, a ver, Janine, ¿usted cree que la confianza que se han ganado tanto el Instituto Nacional Electoral como la Fiscalía contra Delitos Electorales y como el propio Tribunal Electoral es para mantenerla? Lo digo porque se dice de algunos institutos electorales estatales que bailan al son que le tocan los gobernadores. Supongo que eso puede ocurrir con los tribunales electorales. Podría, pero no es lo que ocurre. A ver, ¿qué fue lo que se hizo? Después de cada elección presidencial vienen reformas electorales. 2012 se da la elección presidencial,
2014 viene una gran reforma electoral, constitucional y legislativa. ¿Y qué es lo que dice nuestro constituyente? Dice, vamos a retirar a los institutos locales de la autoridad de los gobernadores y por ende ahora los nombra el Instituto Nacional Electoral. Y a los tribunales electorales locales vamos a quitarlos de la tutela de los gobernadores y ahora los nombra el Senado. El problema es que se cambió la manera de nombrarlos, pero cuando no actúan acorde con lo que quiere un gobernador, se les quita el presupuesto. ¿Ha ocurrido ya? Ha ocurrido ya. ¿Puede Morelos, ejemplificar? Oaxaca. Morelos o Oaxaca, dice... Son dos entidades en las que ha sucedido. Morelos, el Instituto Electoral Local, está en una gran crisis económica. El Tribunal Electoral de Morelos acabamos de ordenar que se le den los 7 millones de presupuesto que no se le habían dado. ¿Pero fue como efecto de un castigo? De un juicio, y de un juicio sobre todo, no de un castigo. Fue porque el Congreso estaba reteniendo el presupuesto. Por no bailar al son que le ponía, se supone. Si le parece bien, magistrada, permanecemos aquí y continuamos esta conversación para que usted nos escuche mañana, nos vea en esta víspera de la elección que tiene a gran parte de los mexicanos en vilo. Muchas gracias y buenas noches.